Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Carla Bolanos Blog. El día de hoy traigo una información muy importante para todas aquellas personas que están pensando venir a Costa Rica, alquilar un vehículo y conocer el país por carretera. Y esa información es cómo funcionan las gasolineras en Costa Rica. Entonces, para esto les voy a dejar varios puntos donde intento abarcar toda la información para que les quede muy claro, porque sí es diferente. Creo que en todos los países se puede manejar de formas distintas, entonces sí es importante saber cómo funciona en este país si lo que estás pensando es venir a conocer Costa Rica. ¿Cómo se les dice a las gasolineras? Normalmente sí, se conoce como gasolinera, estación de servicio, pero principalmente en Costa Rica le decimos bomba. ¿Dónde está la bomba? ¿Dónde hay una bomba? Esa es la palabra que utilizamos normalmente para ir a echar gasolina. Por ejemplo, si yo tengo que subirme al carro y le digo a mi esposo, hay que pasar a la bomba, es para ir a echar gasolina. ¿Cómo se encuentran las gasolineras? Lo más fácil es utilizar Google Maps, entrar a la parte que dice gasolineras, marcarlo por distancia y tirar el mapa para que nos lleve. Sin embargo, las principales carreteras todas tienen gasolineras cada cierto tiempo, y entonces es muy fácil encontrarlas, y normalmente cuando uno se va acercando a ellas, ya sea que tienen un rótulo grande o algo visible, o uno simplemente va como atento, y nos pasa a nosotros también cuando ocupamos gasolina y no sabemos dónde hay una cerca, vamos atentos y entonces uno va viendo y dice, ahí está, de este lado, entonces ahí pasa. Pero el punto más importante, especialmente si se es turista, es prever, tener siempre el tanque lleno, que no baje un poquito menos de un cuarto. ¿Por qué? Porque puede haber tráfico en carretera, se puede estar arreglando una carretera. Al tráfico le decimos aquí normalmente presa, la presa. Entonces es porque hay muchos carros, pudo haber un accidente, entonces igual hay presa. Y por cualquier cosa, mejor siempre andar adelante y andar siempre gasolina en el carro. Las principales empresas gasolineras en este país son las que se llaman Uno. Esas tienen un rótulo grande, visible, están muy bien demarcadas, entonces es muy fácil ubicarlas cuando uno va en carretera. Y después de ahí hay muchas otras que son gasolineras independientes que no pertenecen a esta empresa, pero que igual funcionan y ofrecen prácticamente los mismos servicios. ¿Cómo es echar gasolina en Costa Rica? El método es, usted llega, se estaciona en el carril de donde está el surtidor en el cual vas a querer echar gasolina y se queda en el carro. Va a acercarse la persona. Siempre todas las gasolineras de Costa Rica van a tener personal que atienda. Se va a acercar el muchacho o la muchacha, identificados siempre con uniforme, y van a preguntarle qué desea y lo van a saludar. Una vez que se saludan, el siguiente paso es decir, hola, buenas, quiero 5,000, 10,000, 20,000 o tanque lleno de gasolina o de diésel en tal caso. Normalmente lo pedimos en cantidad de dinero, no en litros. Se puede, supongo, pero por lo menos yo nunca en la vida lo he hecho, ni he visto a nadie que lo haga. Lo pedimos en cantidad de dinero y en ese mismo momento puedo pedir factura electrónica si lo necesito, si necesito reportar ese gasto a X nombre, tiene que estar registrado, así que me imagino que para los turistas no sé bien cómo se manejará el tema de los reportar gastos ante el Ministerio de Hacienda de su respectivo país. Pero fuera de eso también puedo pedir en el mismo momento, me echa gasolina, me revisa el agua, me revisa el aceite, me limpia los vidrios y me puede revisar la presión de llantas. Esos son los servicios que se ofrecen ahí. Y usted se queda sentadito en su carro, abre la tapa de adelante, el muchacho le va a revisar el agua, le va a revisar el aceite, abre la tapa de la gasolina, eso es lo primero, le va a echar gasolina, le puede limpiar los vidrios. Esos son los servicios que se ofrecen mientras usted está en el carro. ¿Se puede bajar? Sí, sí se puede bajar. Normalmente cuando hay que revisar la parte del motor, yo me bajo, la persona se puede bajar o simplemente quedarse ahí sentada en el carro. Después pagar. Y si quiere ir al baño, es muy importante estacionarse, a menos de que en el carro vayan varias personas. Entonces mientras el chofer está llenando el tanque, las otras personas van al baño. Y si ya no regresan, entonces usted se mueve para no hacer fila y no hacer presa en la bomba. Muy importante el tipo de gasolina. Aquí manejamos gasolina super, regular y diésel. La diferencia entre super y regular, que ambas son combustible gasolina, es un tema ya más químico y de eficiencia del carro. Normalmente las personas que tienen autos nuevos
quieren usar gasolina super, pero es una gasolina un poquito más cara que la regular. El resto de los normales usamos regular, el carro sirve, funciona y no se daña, que es muy importante. A la hora de alquilar un carro es muy importante consultar qué tipo de combustible utiliza. En la Rentacar que yo estoy averiguando, pregunté y dice que con regular se puede andar perfecto. No se obliga a nadie a echar gasolina super. Sin embargo, sí es importante que sepas si el carro que estás alquilando lleva diésel o lleva gasolina, porque si se confunde, eso sí es una torta. Un dato súper importante de la gasolina en Costa Rica, a pesar de que dicen que es cara, es el mismo precio en todas las gasolineras del país. No cambia. Mi hermano que vive en España me dice que en algunas gasolineras va hasta cierta gasolinera porque el precio es un poquito más bajo, se tiene que mover de la otra. Entonces en este país el precio es el mismo. Sí cambia, pero por ley. Entonces en las noticias regularmente uno podrá ver que la gasolina subió, que la gasolina bajó, pero es un tema de ley. En todas las bombas o en las estaciones de servicio, como le quieran decir, siempre es el mismo precio. La forma de pago, como en nuestro país sí hay la figura de los pisteros, que son las personas que atienden cada surtidor en la gasolinera, que se puede pagar en efectivo o con tarjeta. Por eso también cuando pedimos gasolina pedimos 5,000, 10,000, porque así se manejan los billetes en Costa Rica. Si es con tarjeta, casi en la mayoría utilizan datáfonos inalámbricos, por lo que usted se queda en el carro, el muchacho viene con el datáfono, se lo acerca, usted acerca su tarjeta de contacto y paga, ya sea de débito o de crédito, usted paga. Visa, American Express, Mastercard, paga, funciona. Pero en algunas gasolineras no tienen datáfonos inalámbricos y sí se van a llevar su tarjeta para ir a pasarla al datáfono principal. Sin embargo, es de una forma muy transparente, uno sí puede ver desde el carro a donde ellos se la llevan, la pasan y se devuelve. Que es muy importante porque obviamente a uno le da miedo que se lleven la tarjeta de uno y le pase algo. Un dato que me parece a mí muy importante también es cómo le decimos a la gasolina en Costa Rica. Y le decimos gasolina, no nafta, que lo he escuchado en países como Argentina, que algunos youtubers dicen la nafta. Y si usted llega aquí pidiendo la nafta, no sé si le van a entender. Entonces, gasolina o diésel. Pero normalmente, a veces uno tiene un carro diésel y le dice voy a ir a echarle gasolina, pero está mentalizado que va a ir a ponerle diésel. Y tampoco utilizamos la palabra repostar, que me parece que es una palabra que he escuchado más como en España. Decimos echar gasolina. Así es como le conocemos acá. Y los servicios adicionales que tienen las bombas o las gasolineras o las estaciones de servicio, como ya los mencioné, son echar gasolina, echar diésel, revisar el agua o el coolant del carro, y si está bajo de agua o de coolant, ellos tienen la manguera de agua para que se rellene, o también venden los galones de coolant para echarle al carro. También se puede revisar el nivel de aceite, que de igual forma con el refrigerante, si está bajo, ellos tienen los galones o los tarritos de aceite para rellenar. No sé cómo funciona bien el tema con los carros rentados, pero son temas que es importante conocerlos, en algún momento puede pasar. También se puede pedir que le limpien a uno los vidrios, sería el parabrisas de adelante y el de atrás. Los muchachos le van a decir nada más que cierre las ventanas para que no le caiga a usted el agua encima. También se puede revisar la presión de las llantas y de las 4 llantas, incluyendo también la llanta de repuesto, se puede pedir, y el muchacho una por una va a revisar con este aparatito que ellos tienen y rellenarlas. Normalmente, que yo sepa, a 30 libras, por lo menos mi carro y a los otros carros grandes que he manejado, a 30 libras de presión está bien, pero también ellos como están acostumbrados a hacer esto, entonces tal vez se les puede pedir la recomendación, pero creo que con 30 libras es más que suficiente. Y también si andan bicicletas en la gasolinera, también pueden pedir que les pongan aire. Lo que pasa es que esto, cuando las veces que nosotros lo hemos hecho o lo he visto, es uno quien tiene que agarrar la manguerita y llenar y ponerle aire a las llantas de la bicicleta. Ese trabajo sí lo hace uno. También están los baños, que son totalmente gratis. Importante, aunque los baños sean gratuitos, algunas veces los baños tienen llave, entonces eso principalmente para evitar que cualquier persona los use. Entonces, si llegas al baño y está cerrado, puedes ir a preguntarle a uno de los pisteros, que son los muchachos que trabajan ahí,
que sí tienen la llave del baño, que se le prestan la llave del baño, le van a decir dónde está y listo. Con eso solucionan. También en las bombas son lugares seguros donde muchas veces nos podemos estacionar a comernos algo, a cambiar al bebé en mi caso, a revisar alguna cosa del carro. No es un lugar que tenga mecánica o que tenga herramientas o donde yo me pueda poner a reparar el carro. Sin embargo, en alguna ocasión, por ejemplo, a nosotros nos pasó que nos quedamos varados, el carro se dañó y ahí mismo en la bomba nos quedamos, no se podía mover más el carro esperando la grúa. Entonces también es un lugar seguro donde se puede uno estacionar, ya sea de día o de noche. Y algunas estaciones de servicio he visto que tienen baño para bañarse. Entonces podría nada más verse la posibilidad en tal caso de que se pueda utilizar, pero ellos siempre están pendientes de la gente que está entrando ahí porque no es tampoco un baño público donde cualquiera puede irse a bañar, pero sí he visto. Bueno, y me tocó cambiar de lugar, pero como último punto están los autos eléctricos. Yo hice varias llamadas a diferentes rentacar y me dijeron que no manejan autos eléctricos. Sin embargo, solamente para que sepan, Costa Rica es uno de los países, voy a buscar por acá la estadística, pero es uno de los países con mayores puntos de carga para autos eléctricos en el país. Entonces, de momento lo que yo he visto es totalmente gratuito. Hay muchos lugares que sí lo tienen, me imagino que en las zonas turísticas todavía mucho más, pero aquí en San José sí veo muchos lugares donde simplemente uno llega, se estaciona, se conecta y listo, no hay que pagar nada. Pero eso es de momento, me imagino yo que en el futuro van a llegar a cobrar y demás. También me imagino que los hoteles ya se están preparando con este tipo de puntos para cargar, pero bueno, eso es la información. Igual los automóviles ya tienen la autonomía suficiente para recorrer largas distancias y como este país no es muy grande, pues se recorre facilito. Hola de nuevo, estaba editando y me di cuenta que no puse una información que tenía considerada decir de las estaciones de servicio, y es que tienen en su gran mayoría tiendas de conveniencia, lo que aquí nosotros le podemos decir mini super, los supermercados pequeñitos donde tienen bebidas, snacks, algunas tienen alimentos calientes donde se puede comprar una pizza, se puede comprar una empanadita, repostería, ese tipo de cosas. Entonces sí es probable que el precio de esos lugares sea un poquito más alto, pero la idea de estos lugares es que pase a la gasolinera, ocupo comprarme agua, ocupo comprar algo rápido para comer y ahí encuentro diversidad de productos. Entonces, eso es lo que se me olvidó decir. En su gran mayoría lo tienen. Y eso es. Volvamos al video. Esa es la información, espero que les sirva. Déjenme en los comentarios sus dudas o si la información les gustó, si les sirvió, si quieren más de ese tipo de información. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si quieres apoyarlo, puedes darle un me gusta, compartir y suscribirte a mi canal. Bye.